I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, no. Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Yeah, I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, y más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Oh, lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y te quiero a ti y nada más, oh, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, Jesús, nada más, oh, nada bastará. Te quiero a ti y nada
habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no me iré de aquí hasta ver tu gloria en mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no me moveré, Señor, no voy a llegar. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos y amigos que nos acompañan en nuestro servicio en línea en esta noche. Yo soy Giselle García. Y yo, Melissa Delgado. Y yo soy Jesús Ortiz. Y juntos formamos la directiva juvenil de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana en Channelview. Les agradecemos por conectarse con nuestra iglesia y nos da mucha alegría al saber que aún estando fuera de un santuario físico, podemos alcanzarles en donde quiera que se encuentren. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, que allí Él está. Y en esta noche nos aferramos de esa palabra, creyendo que su Espíritu ciertamente está en medio de nosotros. Les animamos que hagan de su hogar una casa de oración y de alabanza al Señor. Les invitamos que junto a nosotros adoremos al Señor
y su presencia llegue e inunde todos sus hogares. We want to remind our young people that we're praying for you and your family. And that we miss you guys and we can't wait to worship alongside each and every one of you in church once again. Until then, gather your family and your parents and your siblings. And let's worship the Lord Together. Canto aleluya solo a ti. 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 Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Canto aleluya solo a ti. 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 Oh, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, solo tú, Señor, eres digno, eres digno. Oh, aleluya, 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 aleluya. Toda gloria y toda honra y alabanza. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Y hoy canto aleluya, sí, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, toda gloria y toda honra y alabanza. Eres digno, solo tú eres digno, eres digno, eres digno, merecedor de alabanza, digno, eres digno, eres digno, eres digno. Canto aleluya solo a ti. Canto aleluya solo a ti. Dios les bendiga, amada iglesia, y cada oyente que nos sintoniza en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que el Señor nos concede aquí con mi esposa para poder llevar a cabo esta sesión para nuestra juventud.
Y damos gracias también al Señor por la oportunidad que nos da de hacerlo a través de este medio. En este día también quiero recordarles que hoy colectamos la ofrenda Gavillas para Cristo, así que hermanos, pues les encargamos su apoyo en esa parte para también nosotros poder apoyar el Fondo Nacional que se utiliza para llevar a cabo las actividades juveniles y también para apoyar a pastores de nuestra organización. Y también, hermanos, antes de continuar con la enseñanza, quiero también pedir a mi esposa que ella nos dé un saludo en esta tarde. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Nos es un placer poder llegar ahí donde usted se encuentra y poder tener, esto es un poco diferente, decidimos hacerlo así, por lo que esto es dirigido a la juventud. Son algunas preguntas que nuestros jóvenes han hecho y quisiéramos tomar en esta tarde esta oportunidad para tratar de contestar algunas preguntas, así es de que bienvenidos a nuestro servicio en línea. Amén. Y hermanos, quiero recordarles los anuncios de las actividades que nos corresponden en la próxima semana. Así que este domingo vamos a tener un culto especial para honrar a nuestras madres en el Día de la Madre a las 10 de la mañana. En la tarde no tendremos culto y así entonces usted puede dedicar su tiempo para estar con sus madres como familia. Y continuamos nuestros cultos en línea el martes a las 7:30 con el favor del Señor. También un anuncio muy importante y es que ya, hermanos, hemos ya hecho el plan para abrir la iglesia los domingos en la mañana. Así que nuestro primer culto en la iglesia lo vamos a llevar a cabo mayo 17. Y entonces vamos a dar información específica a cada familia de la iglesia sobre cuál de los dos cultos en la mañana usted va a asistir. Y nuestras visitas también, si desean acompañarnos, les rogamos que por favor se comuniquen con nosotros para asignarle uno de esos dos cultos y así también poder estar con nosotros. Y lo estamos haciendo de esta manera también para poder también seguir las instrucciones, los mandatos de las autoridades en relación al distanciamiento social. Así que los esperamos ver pronto. Estamos muy ansiosos, muy contentos de poder, hermanos, volver otra vez a regresar a la iglesia y reanudar nuestros cultos. Nuevamente vamos a comenzar con los cultos los domingos. Y así entonces voy a dejar a mi esposa. Nosotros hemos recibido unas preguntas específicas de nuestros jóvenes de la iglesia y hemos entresacado algunas. Y ese es el propósito de lo demás que vamos a hacer hoy, es buscar la respuesta para esas preguntas que nuestros jóvenes nos han hecho. Amén. Esas son, como dice mi esposo, hermanos, son algunas preguntas que nuestros jóvenes han hecho y hemos juntos nos hemos sentado a estudiar, a dialogar y a mirar cuál sería una respuesta que pudiéramos dar en este corto tiempo. Entendemos que no es posible contestar todas las preguntas de una forma muy amplia, se tomaría mucho tiempo, pero le hemos pedido al Señor que nos dé esa sabiduría, esa gracia y para poder llegar al corazón de un joven en esta hora que verdaderamente anhele y desee la voluntad de Dios para su vida. Así es de que le pedimos, padre de familia que está ahí mirándonos a través de estas cámaras, que usted tome ahora mismo a su joven, le invite ahí a tomar lugar ahí en su sala, ahí donde usted se encuentra, para poder escuchar estos consejos. ¿Y qué le parece si nosotros inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que Él sea tomando el control en esta hora? Bendito Dios. Gracias, amado Jesús, Señor Jesús, por esta bendición, por esta gran oportunidad que nos das de poder ministrar a nuestra juventud, Señor. Jóvenes, Señor Jesús. Gracias, Padre Pedimos, nuestro, Señor, también que por tú cada uno de ellos que está atento que hables, Señor, y que te también, Señor, glorifiques, desea recibir una tocando, respuesta Señor, a el sus corazón vidas, de un Señor, en joven base a en la esta palabra hora, de una tuya. jovencita, Y te Señor. rogamos, Señor, seas tú propicio y seas tú, Señor, manifestando tu gracia y tu misericordia, y que estas respuestas, Señor, sean bendición para nuestros jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo manejo la vida con miembros de la familia que no son convertidos
que no van a la iglesia o miembros de la familia que tal vez sí asisten a la iglesia, pero no están interesados en seguir fielmente a Cristo. Entonces esta pregunta se refiere a alguien que es convertido, tiene la situación de vivir en una casa donde tal vez hay inconversos o tal vez gente sí va a la iglesia, pero no son fiel en el caminar con Cristo. Muy bien, entonces quiero presentar dos áreas en la que esto es relevante bíblicamente hablando. Y la primera área lo podemos ver en el libro de Marcos para contestar esta pregunta, Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, donde la Biblia nos enseña: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así que ahí tenemos el primer punto, y es que a los ojos de Dios, cuando nosotros nos comprometemos para ser fieles al Señor, aún en medio de nuestros hogares donde tal vez hay personas inconversas, que ellos tienen otras costumbres, tienen otras ideas y tal vez no valorizan lo que nosotros somos en Cristo o lo que estamos tratando de hacer para agradar a Cristo, el Señor nos promete una gran recompensa. Entonces, joven, no estamos hablando de una recompensa que sea momentánea, estamos hablando de una recompensa que el Señor nos ha prometido. Dice 100 veces más. Así que cuando habla de 100 veces más, está hablando de una gran cantidad de bendición y de respaldo de parte del Señor Jesús. Y no tan solo en esta vida, pero también lo dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Así que si usted está en una situación de gran dificultad para poder sostenerse como cristiano, como cristiana y poder representar bien al Señor Jesucristo, note que también dice que es por causa de mí y del evangelio. O sea que no necesariamente es porque somos seguidores de Cristo, pero que también nosotros representamos su evangelio, amamos su palabra, las buenas nuevas de salvación. Entonces aquí el Señor en primer lugar nos da una promesa acerca de una gran recompensa, porque la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ese debe ser una de las motivaciones para que nosotros continuemos trabajando y, como dice aquí, que dejemos casa, hermanos o hermanas. No quiere decir abandonar nuestras responsabilidades o abandonar a nuestros familiares o aquellas personas cercanas, pero se trata de darle la mayor prioridad al Señor Jesús. Y eso también es reforzado de una manera un poco más fuerte en la palabra del Señor como segundo punto, y es en el libro de Mateo capítulo 10. Vemos que la Biblia nos enseña, comenzando con el versículo 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y el Señor Jesús está hablándole a los que le escuchan: no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces aquí ya el Señor nos habla acerca de que cuando tomamos una decisión en relación a seguir al Señor, usted debe de esperar persecución, debe de esperar contrariedad, debe de esperar oposición. Y eso es lo que el Señor está explicando acá, acerca de que cuando Él predica su evangelio, cuando ya la gente comienza a recibir a Cristo como nosotros lo hemos hecho, entonces debemos de esperar que no todos van a estar de acuerdo, no todos van a aplaudirnos por el excelente trabajo y la decisión que hemos tomado para seguir a Cristo y para serle fiel al Señor, sino que muchas veces es lo contrario, donde vamos a tener oposición, y dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y eso no debe de sorprendernos. Esa es la realidad cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido a una simiente nueva, a una simiente santa, dice la palabra del Señor. Y luego el versículo 37 continúa diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Entonces aquí el Señor está hablando acerca entonces ya de un compromiso personal. O sea, si por ejemplo yo, porque quiero agradar a mi familia, porque quiero estar en buena relación con ellos, y quiero agradarles a ellos, y eso implica que yo voy a desobedecer a Dios, que yo voy a desagradar a Dios, y yo voy a vivir según la corriente del mundo, entonces el Señor dice, no eres digno de mí, porque necesitamos también entender que cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí, como acabamos de leer, Él está hablando de una promesa de vida eterna. Y entonces en base a eso, Él debe de ser la mayor prioridad para nosotros. Y si se nos ponen a escoger acerca de si nuestra familia o servimos a Dios, también meditemos lo que el Señor nos dice en el libro de los Salmos: si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces el Señor de muchas maneras Él nos muestra que aunque nosotros tal vez tengamos que caminar solos en la vida, en medio de, aún en el mundo, de nuestras familias y otros conocidos que no aman a Dios, que realmente no son fieles al Señor, ahí está el Señor para ayudarnos, para fortalecernos y mostrarnos su misericordia. También dice aquí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y cuando habla acerca de eso, lo de la cruz, está hablando acerca de que nosotros entendamos que esto es un gran peso, donde nosotros vamos a llevarlo a la cruz, ese peso, la carga, lo llevamos a la cruz. Hay como un oprobio, porque la cruz es representante de oprobio, inclusive es representante como de maldición, porque eso fue lo que Jesucristo se hizo maldición por nosotros en esa cruz del Calvario. Pero aquí está hablando acerca de carga y hablando de responsabilidad. Pero aún así, como el Señor también habla acerca de la cruz, también la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, la carga se viene a ser ligera. ¿Por qué? Porque es la carga de Cristo. O sea, que Dios nos da las fuerzas, Dios nos estimula para que nosotros podamos seguir al Señor en medio de toda la oposición. Y yo pues me gozo con lo que el Señor nos habla al final de este versículo 39, donde dice: y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y eso ningún familiar nos puede prometer eso, y mucho menos nos lo puede dar. Y estamos hablando acerca de la vida eterna. Cuando yo dedico mi vida en servicio a Cristo, a pesar de toda la oposición, yo voy a obtener la salvación de mi alma. Yo voy a obtener el mayor premio, el mayor regalo que jamás podamos recibir, la mayor bendición, y es la salvación de nuestras almas. A lo contrario, que tal vez nuestra familia nunca lo podrá hacer. Amén. Entonces, solamente para añadir a esa respuesta, mi punto de vista es, lo primero, jóvenes, ser llenos del Espíritu de Dios. Si tú realmente, esa es tu carga en tu corazón, y tú vives tal vez con alguien que no es convertido, yo te diría, llénate del Espíritu del Señor, busca esa llenura, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor es quien nos consuela, nos conforta, nos guía. Entonces, lo primero sería ser lleno del Espíritu del Señor. Y lo segundo es solamente recalcar lo que se ha dicho. En el camino del Señor es un camino de sacrificio. Todo creyente, aunque tengamos personas que seamos todas convertidas o no en el hogar, van a haber esas dificultades. Entendemos que los retos de vivir con alguien que no es convertido tal vez es más difícil, pero sin embargo siempre va a haber dificultad en ese aspecto. Otro punto es que Dios nos ha llamado a ser luz, a brillar en medio de las tinieblas, pero recuerda que Él es el que salva a la gente. Nosotros no fuimos llamados a salvar, solamente a reflejar esa luz de Cristo en nosotros. Y quiero decirte que nuestros amigos o familiares tienen que ver la verdad en nosotros. La palabra de Dios es la que es perfecta, y si realmente deseamos la salvación de nuestros seres queridos, entonces debemos ser intencionales al respecto. Por ejemplo, si un miembro de la familia ve que Cristo no está en tus acciones diarias, entonces no solo van a perder respeto por ti, sino también por lo que tú profesas creer. Entonces quiero dejarte con este versículo, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la luz siempre va a brillar, joven. Si tú eres alguien que te paras en la brecha, alguien que dices, Señor, ayúdame, yo te necesito, el Señor siempre va a alzar banderas sobre ti. La segunda pregunta es, ¿cómo sabéis si algo es la voluntad de Dios para tu vida? Y específicamente preguntaron en cuanto a un noviazgo. Esta es una respuesta tal vez que nos tomó bastante tiempo porque se pudiera hacer todo una enseñanza de esto, pero vamos a tratar de contestarla de la mejor manera posible. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo saber si una relación o un noviazgo está en la voluntad de Dios? Ese es el enfoque, ¿no? Siempre pues preguntar sobre la voluntad de Dios en otras áreas pues también son otros temas, pero vamos a enfocarnos en lo que concierne una relación, porque uno de los deseos que es muy, muy fuerte y es también una gran motivación para nuestra juventud es ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién yo voy a vivir el resto de mi vida? ¿Cuándo se llevará a cabo esa transición en mi vida? Tal vez un joven que tenga 14 años, un jovencito, un adolescente, no piensa mucho en esto, pero ya un joven que ya está entrando a su edad de adulto, ya está formando su vida, esas son las cosas que, por lo menos, si usted está interesado en formar un hogar, le debe de preocupar. Entonces, ¿cómo puedo saber si esa futura relación o si yo ya estoy tratando con alguien, estoy ya estableciendo una comunicación y ya hay cierta atracción mutua entre los dos y entonces estamos ya conociéndonos con más claridad y estamos dedicando más tiempo el uno al otro? ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios o no? Y bueno, una de las cosas que podemos nosotros hablar de esto es que el Señor, Él es bien celoso, y una de las cosas que el Señor ha especificado es acerca del yugo desigual, y eso tiene que ver con que la pareja puedan estar en una comunión mutua que es agradable ante el Señor. Entonces no voy a enfocarme tanto en esa parte, pero yo solamente quiero dejarle cuatro áreas en las que usted debe de considerar para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y lo primero es que hay que jugar dentro de las reglas. Hay que jugar dentro de las reglas, porque ahora vivimos en una sociedad que no tiene reglas. Ahora, por ejemplo, un joven de 14 años se va con una joven de otros 14, 13 o 14 años y ya piensan que ya son pareja y se portan como si fueran parejas porque no hay reglas. Y muchas veces también los padres no saben cómo jugar dentro de las reglas para ayudar a que sus hijos se puedan desarrollar en una buena relación con la persona del sexo opuesto para tratar de formar un hogar. Entonces, lo primero es hay que jugar dentro de las reglas. Si usted quiere discernir cuál es la voluntad de Dios, usted necesita jugar dentro de las reglas que Dios estipula para lo que concierne el noviazgo. Y dentro de esas reglas habla acerca del respeto mutuo, habla acerca de las pasiones juveniles, aquellas cosas que son deshonrosas ante los ojos de Dios, porque le estamos dando nosotros libertad a la carne, estamos jugando con fuego, que tal vez nosotros no debemos estar jugando con esas cosas. Entonces, eso quiere decir que si esas son las prácticas en su relación, obviamente esa no es la voluntad de Dios. Entonces hay que aprender a jugar dentro de las reglas de lo que es un noviazgo cristiano, porque también el enfoque del noviazgo cristiano no es para pasar el tiempo, no es para ir a pasear, no es para ir a entregarse regalitos y para decir que yo tengo mi novio, yo tengo mi novia y yo ya pertenezco a alguien más, así que no puedes hablar conmigo y porque pues me gusta que me regalen cosas. No se trata de eso porque me siento solo, me siento aburrido y pues bueno, me están llamando y me están dando atención y yo pues yo necesito esa atención, sino que dentro de las reglas del Señor, el noviazgo está diseñado para formar un matrimonio. Entonces hay que preguntarse, bueno, como el segundo punto es entonces, ¿cuál es el propósito de la relación? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que se está tratando de lograr? Porque si es para darle gusto a la carne, si es para satisfacer deseos carnales, entonces obviamente esa no es la voluntad de Dios y va a haber un grave fracaso. Porque la Biblia dice claramente que
bueno, la belleza se va a acabar y después entonces ¿qué va a resultar si todo fue una pasión carnal? Eso es entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la relación? Si la persona, si los dos no están todavía preparados para tomar la decisión de en un futuro cercano casarse, entonces lo mejor es no continuar con una relación así, porque no tienen una meta, un propósito y no tienen eso definido en su relación. El tercer punto es, entonces, ¿qué relación ha desarrollado con sus padres y otras personas de autoridad? O sea, porque esto es muy importante, los padres tienen que estar involucrados en estas decisiones y también otras personas de autoridad como es su pastor local. Si el joven o la joven desean la bendición de Dios en las cosas que ellos están decidiendo en relación a un noviazgo, es muy importante que papá y mamá estén involucrados, especialmente porque somos cristianos, tenemos temor de Dios y queremos honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el joven y la joven que se sujetan a sus padres y siguen esos protocolos de respeto, siguen esos protocolos de cuidar de esa relación para que no entre en algo apasionado, algo que sea deshonroso ante el Señor, sino que los padres y también en este caso el pastor o personas de autoridad en la congregación puedan ayudar para aconsejar, para dirigirlos, para mostrarles otro punto de vista sobre esa pareja, puede inclusive también hacerlos responsables, porque se necesita uno hacerse responsable con otras personas para uno poder cuidar de nuestros testimonios. Y como cuarto punto y último punto de mi parte, entonces es ¿cuál ha sido su preparación para estarse en esa relación? ¿Cuál ha sido su preparación? Si usted nunca se ha preocupado por conocer lo que es una relación humana, lo que es un noviazgo cristiano, entonces yo le sugiero que si usted quiere discernir si es la voluntad del Señor, usted necesita más conocimiento primero. Necesita primeramente, bueno, yo soy joven, yo soy varón, ella es hembra, yo necesito conocer entonces cómo las mujeres son, los atributos de ellas, sus valores, cómo es que Dios mira el valor de una mujer para yo también alinearme a la voluntad de Dios y yo también aprender a respetar a una mujer, amarla como Dios quiere que yo la ame y que yo la valorice como Dios quiere que yo la valorice. Entonces, ¿cuál ha sido su preparación? Si usted no tiene noción de relaciones sociales, todo eso, yo le sugiero que usted se detenga por un tiempo y preocúpese por estudiar. Hay libros que hablan acerca de relaciones, cómo conocer a una mujer, las cualidades y viceversa también las de un hombre. Y así entonces usted ya tiene mejor conocimiento, tiene mejor preparación y ahí sí entonces usted puede discernir también cuál es la voluntad de Dios para su vida. Amén. En esta parte yo creo que mi esposo y yo estamos muy de acuerdo en lo que ha dicho, solamente para dar un poquito de lo que yo tengo aquí es, y creo que él ya lo dijo, es, joven, si tú tienes un padre, una madre, que tú tienes una relación con ellos, tú sabes que ellos son padres que te aman y anhelan lo mejor para ti, entonces sería eso, mirar qué opinan ellos acerca de esta relación. Tu pastor, ¿qué opina acerca de esa relación? Si es algo que tú estás haciendo en lo oculto, si es algo que estás escondiendo, sería una luz roja ahí para indicarte que esa no es la voluntad de Dios. Algo que para mí en lo personal traté de mirar, de reflexionar en cómo fue nuestro noviazgo cuando mi esposo y yo iniciábamos, y algo que para mí era importante es si esta persona te motiva a servir a Dios o a ser mejor. ¿Qué es lo que la persona inspira en ti? Y si hay algo que esa persona inspira, si es positivo, si es algo que te anima a servir al Señor, o cuando tú estás lejos de esa persona, solamente estás mirando como mujer, estoy hablando como mujer, qué es lo que puedo cambiar en mi exterior, qué es lo que puedo para agradarle a Él. Eso sería otra indicación, porque tu primera responsabilidad es agradar al Señor, es honrar a Dios, es honrar tu fe, es honrar a tu familia, a tu madre, a tu padre. Entonces, este es algo que pudiéramos quedarnos aquí hablando acerca de la edad, de la madurez, de
tanto que se puede hablar acerca de un noviazgo, pero por cuestión del tiempo creo que no podemos entrar en eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu intención para esta relación? Solamente es, como decía mi esposo, para pasar el tiempo, te sientes solo, te sientes sola, te atrae físicamente, o realmente hay un propósito, hay un fin, hay un deseo mutuo de llegar a un matrimonio, que es lo que miramos en la palabra del Señor. Entonces, pregunta también, ¿esta persona comparte lo mismo que tú? La misma fe, tienen cosas en común en cuanto a la vida se refiere, y también a lo espiritual. Entonces son algunos puntos para reflexionar en esta tarde. La tercera pregunta es, ¿importa realmente si cumplimos o no con las normas que la iglesia ha establecido sobre la modestia externa? Creo que esto aplica más a las jovencitas, aunque también los jóvenes varones tienen algunas inquietudes, pero esto vino más de las jovencitas. ¿Importa realmente si cumplimos o no con las normas que la iglesia ha establecido sobre la modestia externa? Amén. Y bueno, yo creo que la respuesta fundamental y la más sencilla es que sí, al Señor le importa que nosotros cumplamos. Otra cosa que, pues la pregunta también es como un poquito cargada, porque dicen que cumplamos con las normas que la iglesia ha establecido. Pero yo quiero aclarar que no es que simplemente la iglesia haya establecido normas, sino que es bajo la guianza del Señor, bajo la guianza de su palabra, nosotros establecemos ciertos parámetros de vivir, ciertos parámetros también de vestir, para nosotros poder agradar a Dios en todas estas áreas. Entonces al Señor sí le importa, y una de las razones es porque el Señor, Él está interesado, Él está muy enfocado en que haya una distinción muy clara entre los sexos. Así que el hombre se pueda definir en su carácter, en sus rasgos físicos y en su personalidad como varón, como hombre, que no haya una cuestión ahí sobre que el hecho de que sea un hombre. Y lo mismo también en lo que concierne la mujer, su vestir, su presencia, su carácter, todo eso al Señor le importa. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Así que Él hizo una distinción desde el principio de la creación. Y el Señor también nos muestra en su palabra acerca de la modestia. Él nos habla, por ejemplo, en el libro de Pedro, Él nos habla acerca de que sea el vestuario, sea afable, que sea un espíritu afable, etcétera. Entonces le está haciendo un énfasis, es en lo que nosotros podemos demostrar con nuestra persona y podamos mostrar eso en lo exterior. O sea, modestia que nace de adentro del corazón. Entonces, eso también es muy importante. Mire, voy a leerles para ustedes lo que el Señor nos muestra en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, porque ahí nos da una ordenanza a nosotros en lo que concierne el uso de nuestros cuerpos. Y dice así el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ahí tenemos el apóstol Pablo hablando a la iglesia, y en primer lugar él habla acerca de un cuerpo mortal y que no obedezca a las concupiscencias, y eso tiene que ver con el pecado. Y también habla acerca de ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ya eso es una decisión voluntaria, ya eso es una decisión que yo tomo, qué hacer con mi cuerpo. Y aquí dice que no lo presentemos como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en primer lugar, el Señor enseña
que este cuerpo debe de entonces ser un instrumento, dice, vivos de entre los muertos, o sea, que tenemos vida en Cristo, que nosotros representamos la gloria de Dios, y luego también que somos instrumentos de justicia. Eso quiere decir para edificación. Eso es para que cuando las personas nos vean a nosotros, ellos puedan darle la gloria a Dios, porque nosotros en nuestra manera de vestirnos estamos nosotros honrando al Señor con nuestra vida. También, hermanos, en esta parte de lo que estamos también hablando rápidamente, al Señor le importa como nosotros nos vestimos, pero también al mismo tiempo, cuando nosotros estamos en este plan de obedecer al Señor, también nosotros debemos entender que no tampoco las cosas son así sencillamente fácil y vamos a hacerlo simplemente porque es más cómodo hacerlo en frente de las demás personas, sino que lo que Dios está buscando de nosotros es que nuestros cuerpos sean también vasos que el Señor pueda usar para honra y gloria de su nombre, vasos que el Señor quiere usar para hacer cosas mucho más grandes y mucho más especiales de lo que nosotros pensamos o esperamos. Entonces, por eso es que también al Señor le importa que nuestro vestuario sea un testimonio de la obra de Dios en nosotros, de la transformación del Espíritu Santo en nosotros, y para que Dios también nos use como vasos de honra, vasos que Dios puede usar para alcanzar a otros para el reino de los cielos. Yo sé que tal vez eso no suena como que es muy popular, eso no suena como que, oh, wow, entonces a mí me van a dar un gran premio porque pues yo estoy agradando a Dios. El hombre tal vez no le va a dar el premio, ¿verdad? El mundo no le va a dar el premio, pero el Señor sí le va a dar el premio. El Señor va a honrar esa modestia en cómo se viste, para que su cuerpo sea usado, como hemos leído ahí, para que sea instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad. Entonces, a través de nuestro vestuario debemos de cuidar de no darle gusto a la carne y a sus deseos, que la Biblia dice que son vanidad, y las cosas vanidosas son cosas que se acaban, pero las cosas celestiales son cosas eternas, y nosotros estamos trabajando en un ambiente buscando las cosas celestiales, y entre esto incluye usar nuestros cuerpos de una manera que podamos vestirnos para tener esa identidad. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y también nosotros ser vasos que Dios pueda usar para la honra y gloria de su nombre. Amén. So, este tópico, esta pregunta está muy cerca a mi corazón, porque yo fui una de esas jóvenes que tenía tantas preguntas, que tenía tantas inquietudes y sentía como que no había respuesta a mis preguntas. Y yo solamente quiero decirle a una jovencita o a un joven que si tú realmente anhelas servir al Señor, que si tu deseo realmente es agradar al Señor y tú en tu corazón le pides al Señor que el Señor te hable, que el Señor te dirija, Él lo va a hacer como lo hizo conmigo, porque yo creo que sí es un algo que especialmente las jovencitas que estamos en la iglesia o que crecimos en la iglesia batallamos con esto, y por eso necesita haber alguien, un padre, una madre, alguien que pueda ayudar a contestar esas preguntas de estos jóvenes. A Dios le importa verdaderamente. Este tema es muy importante porque lo podemos mirar desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor preparaba esas vestimentas para sus escogidos, para aquellos que eran separados para el Señor, y lo miramos a través de la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, en inglés era, does it actually matter whether or not we comply with the norms of the church in regards to our outward modesty? Y quiero decirte, joven, que solo para recalcar, esto no es algo que un hombre ha inventado en su mente. Esto es algo que está en la palabra del Señor. Entonces la respuesta es sí, al Señor le importa. El Señor le importa porque Él te ama tanto, porque eres tan especial, porque lo que ha depositado dentro de ti es tan único y tan precioso que Él desea guardarlo
La Biblia no es un libro de sugerencias, joven, sino que es un libro de directrices e instrucciones para tu salvación. Dios no quiere que caminemos a ciegas. La palabra de Dios es luz y tú vas a encontrar esas respuestas en la palabra del Señor. Yo sé que muchas veces la forma de vestir en mi persona ha sido causa de poder establecer esa conversación o poder evangelizar algo. Cuando preguntan, ¿tú eres cristiana? ¿Por qué solamente vistes así? Entonces eso ha sido como un modo que el Señor ha usado para yo poder evangelizar a alguien. Entonces, si la pregunta viene de un corazón sincero, Dios te va a dar esa respuesta. Hay una diferencia si viene de un corazón que es sincero o de alguien que simplemente quiere desafiar lo que la palabra del Señor está diciendo o quiere ser contradictorio. Esas son dos cosas diferentes. Pero si tú realmente anhelas y deseas la voluntad de Dios, entonces el Señor te va a guiar. Yo sé que, vuelvo y repito, para mí esto era algo muy difícil. Nuestra familia no llegó a la iglesia cuando yo no nací en el Evangelio. Nosotros llegamos a la iglesia cuando yo tenía aproximadamente 10 años y durante ese tiempo de mi adolescencia y juventud, yo luché con esto y fue hasta que yo delante del Señor vine y le dije, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, porque era una guerra realmente dentro de mí, era algo que me llevaba a sentirme triste, sola, vacía. Y yo entiendo, cuando una joven batalla con su baja autoestima, batalla con no estoy tan bonita, no estoy alta, estoy muy bajita, estoy así, y encima están estas normas. Yo entiendo que puede ser un tiempo muy difícil, pero jovencita, yo te quiero decir por testimonio propio, que el Señor estuvo conmigo durante todo ese tiempo. Y cuando tú le eres fiel a Dios, porque van a haber veces que tú vas a tener que hacer cosas por obediencia. Y yo quiero decirte que Dios nunca va a desechar, a desamparar a alguien que le es fiel y a alguien que obedece a sus padres y también a la congregación, la iglesia donde el Señor te ha puesto, y ser dirigida por ese siervo de Dios, que Él es el que está orando, Él es el que está velando por tu alma, o tu pastor. Y si están esas enseñanzas y tú obedeces, yo quiero decirte que Dios nunca va a desamparar a alguien que se humilla delante de Él y viene delante de Él buscando verdaderas respuestas de corazón. Entonces, sí, a Dios le importa. Amén. La otra pregunta es, nos han dicho que vivamos una vida de oración y que leamos la palabra de Dios. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no sabe cómo orar o cómo empezar a estudiar la Biblia? Amén. Y me da mucho gusto que esa pregunta se hizo por un joven, porque pues eso es hermoso, que desde la temprana juventud o aún desde niño tener ese interés y ese deseo por buscar al Señor y aprender del Señor a través de una vida de oración y a través de la lectura de la palabra del Señor. Así que yo felicito a aquel joven o aquella joven que tiene un deseo genuino de aprender cómo orar y cómo también leer la palabra del Señor, porque ahí está el secreto del triunfo en la vida cristiana. Yo quiero hablar un poquito acerca de eso. Nuevamente el tema es bastante extenso, pero voy a dejarles aquí unas pautas que yo he acumulado para ayudarles en esta área. Lo primero es que, joven, hay que entender que en el camino del Señor nosotros todo, absolutamente todo, lo debemos de hacer en fe. Lo debemos de hacer en fe porque la palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros oramos, lo estamos haciendo en fe. Si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, lo estamos haciendo en fe, porque el Señor dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También el Señor nos enseña a orar sin cesar. Entonces esto nos está explicando que es importante orar, es necesario. Nuestra vida inclusive, y hablando de la vida espiritual, más que todo, depende de nuestra vida de oración. El ejemplo lo recibimos de parte del Señor Jesucristo. Él fue un hombre de oración, un hombre que se subía, se separaba para estar en oración también. Entonces, lo primero es operar en fe. No se trata de un régimen, no se trata de una imposición, sino que se trata de desarrollar una relación con el Señor Jesús. Él nos ha dado el orar para tener comunicación, no contacto, sino tener comunicación, tener comunión con Él. Y nos ha dado también su palabra para tener dirección y tener luz directamente de parte de Él. Entonces, nuevamente, lo hacemos en fe y lo hacemos no como un régimen, no como una imposición, sino buscando desarrollar esa relación entre Dios y yo. Y también lo hacemos para tener comunión, no para tener contacto, porque un contacto es ahorita me comunico y ya mañana si me acuerdo otra vez o si no lo hago está bien, pero se trata de desarrollar esa comunión, ese amor entre el Señor y nosotros. Lo segundo es qué actitud tenemos en relación al orar y leer la palabra de Dios. Por ejemplo, yo les sugiero que su actitud debe de incluir estas cosas. Quiero conocer más íntimamente a Dios y su voluntad para mí. O sea, debe de incluir eso. Quiero aprender a confiar y depender de Dios. Quiero madurar en mi caminar con Cristo. Quiero ser un vaso útil en el reino de Dios. ¿Cuál es mi intención o meta en la oración y lectura de la palabra de Dios? Hay que hacernos esas preguntas para poder desarrollar una actitud correcta en relación a nuestro orar al Señor y nuestra dedicación para aprender de la palabra de Dios. Porque a través de estas cosas vamos a conocer íntimamente al Señor, vamos a poder encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí lo puedo conectar con la pregunta que se hizo acerca de un noviazgo. La oración es el medio que nosotros podemos recibir sabiduría de Dios, que el Señor nos provea los medios para discernir cuál es su voluntad en relación a estas cosas. Lo mismo que también leyendo la palabra del Señor, ahí encontramos una gran luz acerca de cómo llevar una buena relación. Entonces, ese es el segundo punto es ¿qué actitud desarrollamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero madurar? Es necesario madurar en nuestro caminar con el Señor. Y la oración y la lectura de la palabra del Señor nos conduce por ese camino hacia la madurez. Así que quiero también ser un vaso útil. El Señor está buscando un vaso consagrado. Está buscando un joven, una joven que tenga herramienta en sus manos para poder usar. Y esa herramienta Dios se la da a través de la palabra de Dios. Hermanos, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos invocar el nombre de Jesucristo, podemos citar la palabra de Dios y podemos hasta nosotros reprender al diablo, podemos nosotros sujetar a lo que es el poder celestial de la obra de las tinieblas, lo podemos sujetar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el joven necesita armarse de fe. Y esa fe lo debe de llevar a orar, a buscar la dirección de Dios, a buscar esa comunión y leer la palabra de Dios para que pueda obtener esa armadura de la fe. Gloria al Señor. Así que el tercer punto es que el mayor enfoque en leer la Biblia debe de ser conocer más íntimamente al Señor. Entonces no lo lea como un pasatiempo para que usted después le dé sueño y se acueste a dormir. No la lea porque su papá le ha prometido que si usted se lee toda la Biblia en un año, le va a dar un premio, le va a comprar las llantas nuevas al carro. O sea, no lo haga por algún interés así, pero el interés debe de ser de que usted quiere conocer íntimamente a Dios y lo que Él tiene que decirnos o enseñarnos y cuál es su plan para nosotros. Entonces, nuevamente el objetivo, el enfoque de leer la Biblia debe de ser de que usted se va a concentrar en conocer más íntimamente al Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es que Él
opera, cómo es que Él trabaja con nosotros. Aquí entonces, para concluir este punto, quiero darles unas breves recomendaciones. Si usted nunca ha leído la palabra del Señor, nunca se ha sentado tal vez de vez en cuando solamente lo que se lee allá en la iglesia, y bueno, entonces lo que yo le sugiero es que como primer plano, primera prioridad es usted lea los evangelios, que vienen a ser los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritores que el Señor inspiró para hablar acerca de la vida de Jesús, su ministerio, su testimonio, su poder, su autoridad y la misión del Señor Jesucristo. ¿Por qué fue que Él vino al mundo? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer? ¿Y cuál fue el resultado de toda esa vida que el Señor vivió aquí sobre la tierra? Entonces, usted a través de estos libros, usted va a conocer a Jesucristo como su Salvador, va a conocer también el testimonio de Él, se va a dar cuenta de la soberanía de Dios y también de su naturaleza, porque el Señor Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, gloria a su nombre. Después usted puede leer el libro de Génesis y de Éxodo, donde tiene los principios de la humanidad, y también habla acerca de cómo el plan de Dios se va desarrollando a través del pueblo de Israel. Estos libros son muy importantes también, y son libros históricos, así que son agradables para leer. Tienen una historia y hablan de ciertos caracteres que son poderosísimos para nosotros, como lo es, por ejemplo, lo que hizo Moisés, lo que hizo también la vida de los patriarcas, como es Abraham, Isaac y Jacob, la vida de José, la vida del pueblo de Israel y Josué, que el Señor, pues en todo este proceso el Señor estaba levantando para también ayudar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Luego, después de estos libros, usted puede dedicarse a aprender sobre el plan de redención de Dios para la humanidad. Y usted puede leer esto en el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro hermosísimo. Tiene poesía, tiene historia, pero también tiene profecía. Y mayormente para nosotros lo que más nos concierne es que habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Así que ese libro se escribió cientos de años antes que Jesucristo se manifestase al mundo en carne. Y entonces el libro de Isaías le va a ayudar a comprender eso, cómo fue que en la historia de la humanidad Dios profetizó, y más claramente lo habló en el libro de Isaías, para que nosotros pudiésemos aprender acerca del plan de la redención de Dios. Luego, después, usted puede aprender sobre los principios de la iglesia. ¿Cómo fue que la iglesia se dio su inicio? ¿Bajo cuál autoridad fue que se estableció? ¿Y cuál fue los hechos? Si estoy hablando acerca de los hechos de los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿cómo fue que se estableció? ¿Cómo fue que Dios usó a esos hombres y mujeres para propagar el evangelio? Así que también si usted quiere conocer entonces cómo es que el Señor entrelaza la vida del pueblo de Israel y la vida de nosotros como cristianos o de los primeros cristianos, entonces usted puede leer el libro de Romanos. El libro de Romanos es un tesoro que nos habla acerca de ese antiguo pacto y del nuevo pacto que el Señor ha hecho a través de su iglesia. Y también, si usted quiere aplicarse, si usted quiere aprender a vivir como un fiel cristiano, un fiel discípulo de Cristo, tal vez usted es nuevo en el evangelio, tal vez usted no conoce mucho acerca de cuáles son sus responsabilidades como cristiano, entonces lo que yo le sugiero es que usted lea el libro de Efesios, el libro de Filipenses y el libro de Colosenses. Estas cartas, estas epístolas que el apóstol Pablo escribió a estas 3 iglesias son de supremo valor, porque ahí el apóstol, el Señor lo inspira para hablarnos de directrices morales, directrices espirituales, directrices sociales, relacionales, y también cómo nosotros podemos consagrar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Esto es de suprema importancia. Y ya para concluir, voy a hablar solamente acerca de la oración. Y la oración, hermanos, es algo que se desarrolla a través del tiempo. Así que, joven, se va a tomar tiempo. Si usted no acostumbra a orar, eso no es parte de su vida cotidiana. Yo le recomiendo que usted opere en fe nuevamente, y entonces usted aprenda a buscar al Señor. No tiene que usted llevar a cabo una oración sofisticada. Algunos ingredientes que yo le pudiera recomendar en su vida de oración es que lo primero es que usted se ponga a cuentas con el Señor y que usted confiese sus pecados, porque la Biblia dice que el que confiese sus pecados alcanzará misericordia, y esto es bíblico, y usted se dedica a pedirle perdón al Señor por aquellas
cosas que usted sabe, conforme a la palabra del Señor, que deshonran al Señor. También usted le da gracias al Señor, usted le honra al Señor y usted después puede dedicarse a hacer petición al Señor por algunas causas personales, pero también por las necesidades de otros. También le voy a leer a usted la palabra del Señor en Proverbios 8:17 para que usted tome fe en esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que el Señor está buscando un corazón sincero que desea encontrarle a Él a través de la oración. Jeremías 29:11-13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está un ingrediente muy importante: con todo el corazón, con toda sinceridad. Número 2 es buscarlo, orar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que el Señor va a ser hallado de aquellos que le buscan. Y también el Señor nos dice que vamos a invocarlo y vamos a buscarlo de todo nuestro corazón, y el Señor nos vamos a encontrar, en otras palabras. Vamos a encontrar, y Él es quien contesta nuestras peticiones. Así que yo quería dejarles a ustedes con esta inquietud, aprender a orar, y yo también le animo que usted se dedique en este propósito también. Por eso es que tenemos la iglesia, ¿no? Por eso es que Dios nos ha dado la congregación, para que nosotros a través de la iglesia podamos unirnos en un cuerpo unido en oración, y así, joven, usted puede llegar en oración. Ahora que vamos a abrir la iglesia, puede llegar tempranito, nos ponemos de acuerdo para venir a buscar el rostro del Señor. Hermanos, es algo tan hermoso cuando la iglesia ora juntos. Se siente la gloria del Señor, el poder de Dios, porque el Señor está glorificándose en medio de un pueblo que ora. Amén. Bueno, hermanos, realmente hay otras preguntas que los jóvenes han hecho, pero como dijimos al iniciar esta enseñanza, que no es posible por cuestión del tiempo contestar todas las preguntas, y tampoco de pronto contestar la pregunta de una forma más amplia, pero es nuestro deseo que esto haya sido de bendición para su vida. Solamente, amén, joven, quiero dejarte con esto. Si tú realmente estás buscando la dirección del Señor, busca a alguien que pueda ser de bendición para tu vida. Amén. Si tú asistes a la Iglesia Pentecostal Unida en Channelview, aquí tienes un pastor, una esposa de pastor que te ama, joven, y amén, con mucho gusto puede ayudar a contestar esas preguntas, a orar contigo. No busques la respuesta en alguien que no comparte tu fe. No estés buscando la respuesta por el internet a ver cuál es la mejor respuesta. Las respuestas mejores están en la palabra del Señor. La Biblia dice que hay que correr esta carrera, joven, es una carrera, y dice, córrela de tal modo que vas a obtener la corona, la victoria. No estemos, dice, no soy alguien que está dando golpes al aire, dice 1 Corintios 9. Entonces hay que tener una meta, y la meta es llegar a la presencia del Señor para obtener esa victoria, esa corona. Y si esa es nuestra meta, tenemos que pelear esta batalla con una intención santa, y el Señor nos va a ayudar. Esperamos, hermanos, que esto haya sido de bendición. Le animamos, Padre, para que usted ore con su hijo, con su hija. Amén. Apóyelo. Si hay alguna pregunta, algo que nosotros le podamos ayudar, con mucho gusto estamos aquí para hacerle, Padre, Madre, de bendición para usted. Deseamos que esto haya sido de bendición y queremos continuar haciéndolo. Yo sé que hay más preguntas que a los jóvenes tienen, y vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de hacer esto. Amén. Sí, estamos esperando en el Señor. El próximo viernes vamos a continuar contestando otras preguntas que nuestros jóvenes nos han entregado, para así también nosotros poder apoyarles y poder también nosotros ser un medio que Dios use, porque ese es el propósito de la iglesia, para edificar a nuestra juventud, para que ellos también se afirmen en el Señor y ellos también puedan ser partícipes de toda la obra y la gloria de Dios que el Señor quiere impartir también a través de ellos. Amén. ¿Y qué les parece, hermanos, si inclinamos ahí nuestro rostro y
le damos gracias al Señor por este tiempo y usted puede ahí orar por sus hijos, por sus hijas ahí en su hogar y nosotros oraremos por ustedes. Bendito Dios. Amado Jesús, gracias te damos gracias, porque Señor, te ha placido, hora, Señor, en este día nos has poder permitido, nosotros Señor, compartir este tiempo Señor, este contestando estas preguntas conforme tu palabra, Gracias, Señor. Y te Señor, rogamos que sea dejando en cada corazón, Señor, una que tú huella, les des dirección, sea dejando, Señor, que tú los un bendigas. motivo de inspiración para agradarte, Señor, en todas estas alcanzando, áreas Señor, que hemos hablado, las Padre vidas de nuestro. Te nuestros ruego seas tú jóvenes, Señor, propicio para en cada salvación uno de de sus ellos, almas. quitando, Señor, todo estorbo Esas para que inquietudes ellos puedan entrar que a la ellos libertad tienen, a la cual Señor. tú nos has llamado, Ellos para que puedan, ellos Señor, también sean encontrar vasos, esa Señor, paz en instrumentos ti. de justicia, sean victoriosos, Señor, junto con sus padres, Señor, siguiendo tener adelante, esa Señor, victoria, y Señor. poder también ellos, Señor, obtener la victoria para sus vidas. Señor, Los encomendamos en tus manos, Señor, sus hogares, amén. y que sea, Señor, tu Santo Espíritu guiándoles a toda la verdad, Amén. en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, les amamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros durante este tiempo. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Así que nos vemos este domingo en la mañana con el favor del Señor. Vamos a hacer el culto en línea nuevamente. Vamos a honrar a nuestras madres este domingo. Y los esperamos entonces a las 10 de la mañana. Y que el Señor me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Esperamos que este servicio haya sido de bendición para su vida. Igualmente también le invitamos a que lo comparta con otros a través de nuestro sitio web, también a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Asimismo también, hermanos, les invitamos para que nos apoyen con sus contribuciones a la obra del Señor, y en la pantalla usted puede ver los medios que por el momento tenemos disponibles para hacerlo. Nuevamente, muchas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor los fortalezca y les guarde en sus manos.